Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos de vuelta otra vez. Vamos a retomar justo donde lo dejamos, en Gálatas, porque estamos tratando la conversión de Saulo en el capítulo 9 de Hechos, y estamos retomando su propio relato, que fue inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, para escribir la carta a los Gálatas sobre ese tremendo cambio de ser un judío celoso, practicando el judaísmo, probablemente un hombre bastante alto en la jerarquía religiosa, y sin embargo, como resultado de la gracia de Dios y de salvarlo en el camino a Damasco, vamos a ver que se convierte en el apóstol de los gentiles. Así que, mientras buscas el capítulo 1 de Gálatas aquí en el estudio, nuevamente, nos gusta hacer saber a nuestra audiencia televisiva que todos los programas anteriores están disponibles en video de 6 horas. Eso significa que hay 12 programas en una cinta, y ahora tenemos 18 completados. Y también tenemos 14 de esos transcritos en forma de folleto. Acabamos de recibir un buen suministro de libros. Alguien fue tan amable de hacernos una buena contribución solo para el Ministerio de Libros, y así no hemos tenido el retraso de imprimirlos tan rápido como la imprenta puede tenerlos listos mientras los estamos sacando. Así que, ¿estás interesado en la parte de lectura de todo esto? ¿Por qué nos llamas o nos escribes? Y trataremos de enviártelos lo más rápido posible. Está bien, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. He dicho más de una vez, aparte de Cristo mismo, creo que él y Moisés son los dos seres humanos más grandes que han vivido. Moisés, por supuesto, en el lado frontal, y Saulo o Pablo, como ahora lo conocemos, en este lado. Y si vienes conmigo de nuevo a Gálatas capítulo 1, mientras él ha estado explicando su pasado y cómo Dios lo llamó, por su gracia, lo sacó de Damasco y luego lo llevó a Arabia, como explicamos en nuestro último programa, probablemente al monte Sinaí. Y luego, versículo 18 de Gálatas 1, entonces después de 3 años, sentimos que estuvo en Arabia o en el área del monte Sinaí durante 3 años. Ahora, ese es un largo tiempo cuando estás solo. Y Dios estaba derramando todas las cosas que ahora saldrán de la pluma del apóstol. En estas epístolas, todas excepto, por supuesto, las epístolas de prisión, que sentimos que son también una revelación adicional, probablemente mientras estaba en prisión en Cesarea, pero ahora dice en el versículo 18 que después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Esos son 2 semanas, pero ninguno de los otros apóstoles vi. En otras palabras, todavía no tiene una gran reunión con los 12 o con los líderes del judaísmo, y excepto por supuesto Santiago, el hermano del Señor, quien por supuesto va a tomar el papel de moderador para cuando lleguemos al capítulo 15 de Hechos. Versículo 20, ahora Pablo escribe, las cosas que les escribo miren ante Dios. No miento. Ahora es bastante interesante, creo, que a lo largo de las epístolas de Pablo, él tiene que defender constantemente su apostolado. Y si Pablo estuviera vivo hoy, todavía tendría que hacerlo. Porque verás, hay tantos, incluso entre el cristianismo más bien conservador, que no le dan a Pablo ni la hora del día, y son tan negligentes al tratarlo de esa manera, porque, vuelve conmigo a Romanos, y este es un versículo, de nuevo, que ha abierto los ojos de tantas personas que han venido a mis clases y que nunca supieron que este versículo estaba en su Biblia, y aún así es tan claro. Romanos capítulo 11, versículo 13. Y por supuesto, Romanos es la carta de Pablo a la congregación gentil en Roma. Y mira lo que dice
Romanos 11, versículo 13. Porque les hablo a ustedes, Gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. Ahora, él no comparte su apostolado con nadie más. Cuando se trató de ir a los gentiles, él era el apóstol y no era uno de los 12 porque ellos fueron a Israel. Y así aquí lo califica: soy el apóstol de los gentiles. Yo, magnífico, o él va a aprovechar al máximo su oficio. Y de hecho, lo hizo. Está bien, ahora, con eso como telón de fondo, vuelve conmigo a Gálatas, si puedes. Y así está defendiendo su apostolado y dice, no miento. Y una y otra vez va a decir, les garantizo que lo que les digo proviene del Señor ascendido. Está bien, versículo 21 de Gálatas 1. Después de esos 3 años de lo que yo llamo entrenamiento aislado en el seminario en el Sinaí, después llegué a las regiones de Siria y Cilicia. Ahora, como he dejado el mapa en la pizarra a propósito, después de su tiempo en el Sinaí, parece que, según un versículo, podría haber regresado a Damasco por un corto tiempo, pero queremos recogerlo principalmente aquí en Jerusalén, y se encuentra con Pedro durante 2 semanas, también se encuentra con Santiago, el hermano del Señor, y luego lo llevan a Cesarea nuevamente porque los judíos están tratando de matarlo. Y desde Cesarea va a subir a Cilicia, que es ese valle fluvial donde se encuentra su ciudad natal, Tarso. Ahora, entonces, vamos a continuar. Versículo 21, después de su encuentro con Pedro en Jerusalén, llegué a las regiones de Siria, Cilicia, ahora eso sería Antioquía, Tarso. Versículo 22, yo era desconocido. Por fe para las iglesias, o nuevamente, las asambleas de Judea, para los creyentes judíos que estaban en Cristo. Por supuesto, todos los creyentes van a estar en Cristo. Versículo 23, pero solo habían oído que Él, que nos perseguía en tiempos pasados, ahora predica la fe, que una vez destruyó, y por supuesto eso significaría que Cristo era quien dijo que era. Pero Pablo ahora, en sus nuevas revelaciones, que él se refiere una y otra vez como los misterios, va a revelar eso. No solo era el Cristo, sino que murió por los pecados del mundo. Él resucitó de entre los muertos con poder y capaz de justificar a todos los que creen. Y luego el versículo 24, y ellos, incluso esos creyentes judíos, vinieron al lugar donde glorificaron a Dios en mí. Está bien, y ahora Gálatas capítulo 2. No voy a profundizar demasiado en eso, pero cuando lleguemos a Hechos capítulo 15, esos 2 capítulos, Hechos 15 y Gálatas 2, son paralelos. Ambos registran el mismo evento y ese es el concilio en Jerusalén. Y llegaremos a eso en un estudio futuro. No voy a tomarme el tiempo para eso en este, pero quiero que miren el versículo 2 de Gálatas 2, donde dice, subí, es decir, de Antioquía a Jerusalén. Ahora recuerden, Antioquía es donde están tratando con gentiles. A los judíos no les gustó, así que lo llaman a cuentas y el Señor le instruye que se vaya. Y así, el versículo 2 de Gálatas 2, subí por revelación y comuniqué. Ahora, eso es más que solo hablar de algo. Cuando comunicas algo, logras transmitirlo. Y esto es lo que él está sosteniendo. Les transmití algunas cosas a esas personas en Jerusalén. Le comuniqué. Ahora presta atención al lenguaje. Ese evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, ¿ves lo que dice eso? No habría necesidad de un lenguaje así si él estuviera predicando lo mismo que Pedro, pero no está predicando lo mismo que Pedro. Él está ampliando sobre eso. Y así, él dice, ese evangelio que predico entre los gentiles, y aquí es donde ves esa gran separación ahora entre Pedro y Pablo. Y luego, si quieres bajar un poco, el versículo 5, solo voy a saltar un poco por esto. Lo vamos a tomar en detalle en una lección futura, pero ahora, en el versículo 5, Pablo escribe a sus conversos galatas, a esos creyentes gentiles de Galacia, ¿a quién? Es decir,
los líderes en Jerusalén, los 12 y probablemente algunos de los otros ancianos, a quienes les dimos lugar por su misión, no por una hora. ¿Sabes lo que eso significa? Cuando Pablo estaba bajo su misión, ¿de qué está hablando? Todavía estaban tratando de refutar todo lo que él decía y todavía estaban tratando de decirle que estaba equivocado. Y lo estaban sometiendo a ese tipo de presión, pero él dijo, no cedí. No por un minuto, sino por una hora en la versión Reina Valera, pero diríamos, vaya, no cedí ni un minuto, ¿verdad? Está bien, sigue leyendo. ¿Por qué? Bueno, la verdad del Evangelio podría continuar contigo, es decir, con esos gentiles. Ahora, hablamos de eso en nuestra clase anoche. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo realmente? ¿Qué pasaría si estos creyentes judíos en Jerusalén hubieran logrado silenciar a Pablo y detener su ministerio entre los gentiles, que es lo que realmente querían hacer? ¿Qué te habría pasado a ti? Nuestras oportunidades de salvación no tendríamos ninguna. Y eso es exactamente lo que está diciendo. Él resistió toda esta presión para que los gentiles pudieran seguir recibiendo este evangelio de gracia. Y así cada uno de nosotros debería agradecer al Señor que el apóstol Pablo fue fiel a su comisión de llevar el evangelio a nuestros antepasados gentiles, así como a nosotros. Está bien, entonces sigue leyendo aquí un poco más. Versículo 6, pero de estos que parecían ser algo, es decir, los 12 en particular, pero ves, no se dieron cuenta de que su programa se les estaba escapando de las manos. Dios ahora se estaba volviendo hacia los gentiles. Israel va a, en solo unos años, perder el templo, perder el sacerdocio, perder su ciudad, perder su nación, y van a ser dispersados en cada nación de la tierra, pero los 12 hasta ahora no eran conscientes de eso. Y así Pablo dice que parecían ser algo, pensaban que todavía tenían el control de la situación, pero dijo, lo que fueran no me importa. Dios no acepta la persona de nadie, porque aquellos que parecen ser algo en la conferencia, cuando empezaron a sumar y sumar, no podían agregar nada a lo que Pablo sabía. No tenían ni cerca de las revelaciones que él tenía ahora. Así que dijo, en la conferencia no me añadieron nada. Pero, me encanta ese siguiente versículo. Pero, por el contrario, ¿qué podría hacer él por ellos? Tenía tanto que contarles que nunca habían oído. Pero dice, por el contrario, cuando vieron, tomó un tiempo, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, cuando vieron que el evangelio de los gentiles me había sido encomendado, así como el evangelio de la circuncisión o para el judío, le había sido encomendado a Pedro. ¿Ves eso? Y todos entendieron que estas eran dos entidades separadas. Y luego el versículo 8, porque aquel que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión para el judío, ese mismo Dios nunca cambia, ese mismo Dios fue poderoso en mí, dice Pablo. ¿A qué pueblo? Los gentiles. ¿Ves qué claro es eso? Y luego el versículo 9, y así cuando Santiago, Pedro y Juan, que parecen ser pilares, ven, Pablo no nos deja olvidar eso. Percibe la gracia que me fue dada. Cuando finalmente vieron que sí, Dios estaba haciendo algo especial a través de este judío, Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de la comunión, se dieron la mano para cerrar el trato, ¿estuvieron de acuerdo? ¿Y cuál fue el acuerdo? Y mira esto es tan claro, ¿cómo pueden las personas pasarlo por alto? Esto es en lo que estuvieron de acuerdo, que nosotros, él está incluyendo a Bernabé, que Pablo y Bernabé deberían ir a los gentiles, y ellos, Pedro, Santiago y Juan, ¿a dónde irían? ¿Ves qué claro es eso? Fue un acuerdo de caballeros. Todos estuvieron de acuerdo, así es como Dios lo pretende. Nosotros debemos quedarnos con los judíos, tú ve a los gentiles. Y se dieron la mano y continuaron bajo esas circunstancias. Y luego en el versículo 10 Pablo dice, solo pusieron un requisito sobre Bernabé y yo,
y ese era que debíamos recordar a los pobres, lo mismo que estaba dispuesto a hacer. Ahora, eso plantea otro punto. ¿Recuerdas? En los capítulos 2 y 3 de Hechos, ¿qué hicieron todos esos creyentes judíos con sus bienes materiales? Los pusieron todos en la caja común, ¿recuerdas? Tenían todo en común. Y recuerdas, señalé la razón por la que hicieron eso con tanta exuberancia, porque pensaban que el reino estaba a la vuelta de la esquina, y quién necesitaría casas y tierras cuando el reino llegara, porque no habría pobreza, no habría pobres, no habría necesidad de riqueza personal, todos disfrutarían de la riqueza del reino, así que lo hicieron con gusto. Pero Israel no respondió, el reino no llegó. ¿Y qué pasó con su caja común? Se secó. Ahora escucha, una vez que tienes una caja común es algo bueno. Una vez que te has deshecho de toda tu riqueza material y ya no la tienes, es bastante difícil empezar de nuevo, ¿no? Y fue en ese entonces, y entonces ¿en qué se convirtieron? Pobres. Pero Dios fue lo suficientemente gracioso, reconociendo que esas personas lo habían hecho todo con buenas intenciones. Así que Él se va a encargar de ellos por el resto de sus vidas físicas, con las ofrendas ahora de los conversos de Pablo entre los gentiles. Y por eso, durante los viajes misioneros de Pablo, siempre estaba recogiendo ofrendas para los pobres, santos, en Jerusalén. Y aquí es donde comenzó, con Pedro, Santiago y Juan, reconociendo que Pablo ahora iba a salir y probablemente tendría un gran ministerio entre los gentiles, lo que significaría una posibilidad, riqueza y demás. Y dijeron, bueno, no te olvides de estos pobres judíos en Jerusalén. Y Pablo dice, nunca lo hicimos y sabemos que él no lo hizo. Está bien, ahora, en el momento o dos que nos quedan, volvamos al capítulo 9 de Hechos y regresaremos a Pablo y su relato sobre los Gálatas, como dije cuando estudiamos Hechos 15. Y mientras tanto, siempre le pido a la gente, solo lean esos dos capítulos. Lea Hechos 15, léelo con cuidado. Mira lo que dice, lee capítulo 2 de Gálatas con la misma atención y luego comienza a comparar. Y se entrelazan tan maravillosamente porque son el mismo evento. Está bien, ahora volvamos al capítulo 9 de Hechos. Versículo 26 de nuevo. Así que, pues de eso, han pasado 3 años y él ha venido, como dijo en Gálatas, a visitar a Pedro. Él había llegado a Jerusalén, versículo 26, intentó o tenía la intención de unirse a los discípulos, es decir, a los creyentes judíos allí en Jerusalén, pero todos tenían miedo de él. ¿Puedes culparlos? Y no creían que él era un discípulo. Ellos pensaban, supongo, que estaba yendo por debajo y tratando de convertirse en un topo, creo. Así lo llaman hoy. Pero Bernabé lo tomó. Mira, el buen viejo Bernabé, ¿recuerdas? Nos lo presentaron en Hechos capítulo 3, pero Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles, es decir, a Pedro, Santiago y Juan y a los demás, y les declaró cómo había visto al Señor en el camino, cómo Saulo había y cómo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Por supuesto que sí. Versículo 28, y él estaba con ellos, entrando y saliendo en Jerusalén, y habló valientemente en el nombre del Señor Jesús y discutió contra los griegos. Ahora, estos no son gentiles, ¿recuerdas? ¿Recuerdas tu terminología? Un griego era un judío que no era de Palestina. Eran judíos que eran ciudadanos de otras naciones, no, de Palestina. Y así discutió contra los griegos, pero ¿qué intentaron hacer? ¿Matarlo? Oh, ya sabes, no podían soportar que alguien hiciera algo en contra del judaísmo. Y así, como dije hace varias semanas, no hay nada que anticipe. Actitudes. Asesinas más rápido que la religión, e incluso el judaísmo. Si tenían oposición a eso, la mejor manera de deshacerse de la oposición era matarlos. Y así es lo que intentaron hacer con Saulo.
Ahora, el versículo 30, que cuando los hermanos supieron, en otras palabras, Bernabé y probablemente algunos de los otros judíos allí en Jerusalén, cuando se enteraron de que los judíos incrédulos estaban a punto de matarlo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ahora tengo que volver a mi mapa otra vez. Ha regresado de sus 3 años en el Sinaí. Se detuvo en Jerusalén durante esas 2 semanas con Pedro. Y ahora lo envían a Cesarea, que por supuesto era una ciudad portuaria, de donde subió a la zona de su ciudad natal de Tarso y comienza su ministerio. Sí, creo que Pablo siempre iba primero a la sinagoga de los judíos, pero luego cuando lo rechazaban, él iba a los gentiles. Y es asombroso ahora. Vamos a dejar a Saulo por un rato y vamos a volver a Pedro en el capítulo 10. Pero cuando volvemos a encontrar a Pablo en el capítulo 11 es cuando se pone realmente interesante de nuevo. Tan pronto como la iglesia en Antioquía comienza a mostrar signos de interés gentil, entonces el buen viejo Bernabé, creo, guiado soberanamente otra vez por el Espíritu Santo, irá a Cilicia en la zona de Tarso y va a buscar a Saulo. Búscalo, dice la Escritura. Ahora, eso significa que tenía un propósito y cuando lo encontró tuvo éxito. ¿Qué hace? Lo trae de vuelta a Antioquía. Y ahí es donde el cristianismo gentil comienza a florecer. Y fue en Antioquía, dice la Escritura, donde los creyentes fueron llamados por primera vez que cristianos. Nunca, sabes, lo dije hace varias semanas, nunca ves que la Biblia llame a estos creyentes judíos en Jerusalén cristianos. El mío no. No creo que el tuyo lo haga. Por primera vez fueron llamados cristianos entre los creyentes gentiles en Antioquía. Bueno, de todos modos. Volvamos al capítulo 9 de los Hechos. Ahora, el versículo 31. Y así las asambleas o las iglesias, estos creyentes judíos, tuvieron paz en toda Judea, porque el principal perseguidor ahora es un creyente salvado. Y tuvieron paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y fueron edificados, y caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, se multiplicaron. Ahora la arqueología está apoyando eso, que había miles de judíos que se convirtieron en seguidores, que Jesús era el Mesías. Lo aceptaron y por supuesto estaban bajo constante presión de los judíos judaizantes, pero sin embargo sabemos que muchos judíos se convirtieron en creyentes de que Jesús era de hecho su Mesías, Él era el Cristo. Ahora, en el versículo 32, y probablemente podamos hacer esto en los 5 minutos que quedan, así que estaremos listos para el capítulo 10 en nuestro próximo programa, y esa será nuestra próxima grabación también. Ahora volvemos a Pedro. Vamos a dejar a Pablo. Él ha tenido su experiencia en el seminario. Él ya está de vuelta en su ciudad natal, Tarso. Él va a comenzar su ministerio entre los gentiles. Ahora las Escrituras nos traen de vuelta a Pedro en Jerusalén. Bueno, Lida está justo ahí en la costa, frente a Jope, creo, versículo 32. Y sucedió que, mientras Pedro pasaba por todas partes, descendió a los santos que habitaban en Lida, y allí encontró a un cierto hombre llamado Eneas, que había estado en su cama 8 años y estaba enfermo de parálisis. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y él se levantó de inmediato. ¿A qué hemos vuelto? Bueno, lo mismo. Pedro está de nuevo en la misma posición, ministrando a los judíos, realizando milagros. Luego viene otro, el versículo 36, hasta el final del capítulo. Todos conocen la historia de Tabita en Jope, que fue por interpretación llamada Dorcas. Versículo 36. Y esta mujer estaba llena de buenas obras y limosnas que hacía. Y sucedió en esos días que ella estaba enferma y murió. ¿A quién? Cuando la habían lavado, la pusieron en el cuarto de arriba, lista para el entierro. Por supuesto, y ya que estaba tan cerca de Jopa, y los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres, pidiéndole que no se retrasara en venir a ellos. Y entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas estaban a su lado,
llorando y mostrando las túnicas y las prendas que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Y ahora mira el versículo 40. Pedro todavía va a hacer algo. Eso era un legado del ministerio terrenal de Cristo. Entonces Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y cuando ella vio a Pedro, se sentó. Ahora, eso es un milagro. Ella estaba muerta. Ya la habían preparado para el entierro. Esto no es solo un estado de inconsciencia, ella estaba muerta. Y Pedro tenía el poder, en ese momento, de resucitarla de entre los muertos, un milagro. Y cuando llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva, y se supo en toda Jopa. Ahora Jopa está justo en la costa del mar Mediterráneo, sigue estando así, justo al lado de Tel Aviv. Y muchos creyeron en el Señor. Ahora, todos estos son judíos. No hay gentiles en este grupo. Estos son creyentes judíos. Verso 43. Y sucedió que se quedó muchos días en Jopa con Simón, un curtidor. Oh, chico. Ahora el Dios soberano está preparando el escenario para el próximo gran evento en el libro de los Hechos. Y de nuevo va a ser tan evidente que Dios no solo está mirando el corto plazo, sino que está mirando el largo plazo. Porque siempre me gusta señalar que esta experiencia en la casa de Cornelio realmente no tiene un impacto en el cristianismo, es decir, el Evangelio, yendo a los gentiles hasta que lleguemos a Hechos, capítulo 15, lo cual será 12 años después. No tengo tiempo para empezar este capítulo, así que solo te voy a dar un pequeño adelanto, que cuando Pedro sube a la casa de Cornelio y presencia la salvación de ese hogar gentil, regresa a Jerusalén. No, hay indicio de que ahora que ha abierto los ojos, vaya a los gentiles. Pero 12 años después, en Hechos 15, cuando Pablo ahora es llamado a cuentas por los líderes judíos por ir a los gentiles, finalmente, después de mucha disputa y discusión de que Pablo estaba equivocado y que era un hereje, Pedro viene a su defensa. ¿Y qué dice Pedro? Hermanos, ustedes saben que hace mucho tiempo Dios, por mi boca, llevó el Evangelio a los gentiles y eso es lo que salvó. El ministerio de Pablo. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, correcto, Ministerios Les Feldick, Ruta 1, apartado 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Pau. Apartado 760, Quinta, Oklahoma, 52. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.